Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Landa, soy estudiante del cuarto semestre de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y como parte de la evaluación de la asignatura de Evaluación del Estado Nutricional 1, esta es la entrega de mi asignación a cargo del docente en línea, de la unidad 3, que lleva por nombre Indicadores Antropométricos, Composición Corporal y Diagnóstico Nutricional. Bueno, recordemos que el objetivo de la antropometría es conocer la cantidad y distribución de los componentes nutrimentales que conforman el peso corporal de una persona, a través de indicadores antropométricos y mediante la aplicación de técnicas de medición, así como la toma de datos e interpretación de los mismos, se puede conocer si existe déficit o exceso de nutrimentos. En este trabajo me ayudó una persona del sexo masculino que tiene 18 años de edad, es estudiante universitario, es soltero, ocupa su tiempo libre en clases de karate 3 veces a la semana por 1 hora. Además, hace ejercicio moderado en su casa el resto de los días. Como parte de la primera parte de esta actividad, voy a realizar la toma de los indicadores antropométricos principales, como lo es el peso, la talla y circunferencias, estas de la muñeca, de la cintura, de la cadera, la anchura del codo, así como los pliegues principales, con la finalidad de evaluar la composición corporal del paciente. La parte 1. Indicadores antropométricos. El primer indicador antropométrico es el peso, en donde el instrumento de medición que ocupé fue una báscula de bioimpedancia marca Omron, modelo HBF 514, con una precisión de más o menos 100 gramos. Tiene una capacidad de 150 kilogramos, entre otras funciones que para fines de esta actividad solo voy a registrar el peso. La técnica correcta para el uso de esta báscula es que la persona debe estar sin zapatos para que los sensores de bioimpedancia puedan registrar este peso. Se recomienda que la persona no tenga prendas pesadas o la menor cantidad de prendas posibles, en este caso una playera y un short, con el fin de registrar un peso más aproximado. La persona se debe de colocar en los sensores de bioimpedancia con los pies descalzos, tomando la pantalla que también cuenta con los sensores, haciendo un ángulo de 90 grados con sus brazos hacia el piso. Para la toma de esta medición se debe considerar que la persona debe de estar en ayuno o con la vejiga vacía, así como haber evacuado. Registré un peso de 71.1 kilogramos. Para la talla, el instrumento de medición ideal es un estadímetro, pero en este caso yo utilicé un flexómetro pegado a la pared en forma vertical y una escuadra que podría ser como la pieza deslizante que tiene el estadímetro. La técnica correcta es que la persona debe estar descalza, colocando los talones juntos, piernas rectas y hombros relajados. Los talones, la cadera, las escápulas y la parte de la cabeza debe estar lo más pegada posible a la superficie vertical que está pegada al flexómetro o estadímetro. La cabeza debe estar colocada en el plano horizontal de Frankfurt, con las manos relajadas y sueltas a los lados, y una vez que localizamos el plano de Frankfurt, procedemos a tomar la medición con ayuda de nuestra escuadra que toque la parte de arriba de la cabeza, y como resultado final de la medición de la talla obtuve 174.5 centímetros. El siguiente indicador es la envergadura. El instrumento que se utiliza es una cinta métrica de fibra de vidrio no flexible. En este caso utilicé un flexómetro pegado a la pared, pero ahora colocado de forma horizontal. Con esta técnica obtenemos la distancia que existe entre los dos puntos dedales de la mano derecha y la mano izquierda, es decir, la distancia que hay cuando las extremidades superiores se encuentran en su mayor extensión, colocada a la altura de los hombros. Técnica correcta. Para esta medición existen dos técnicas. La primera es que la persona debe de estar de pie, con los pies juntos, apoyando los talones y la espalda en la pared, de manera que cuando él tenga los brazos extendidos a la altura de los hombros, las palmas de las manos deben de estar hacia el frente, y se toma la distancia entre las puntas de los dedos medios cuando alcance su mayor extensión. Le pedimos al paciente que lo estire lo más posible sin hacerse hacia adelante. Por eso es bien importante que esté pegado a una pared y tomando como base a la esquina de una pared. Aunque no se alcanza a apreciar mucho en la foto porque el fondo es blanco, el paciente está pegado a la pared y con su mano derecha está apoyando su dedo medio en la esquina de la pared, y entonces con la escuadra tomamos la medición. En este caso en el flexómetro puse la escuadra para tomar esa medición y tomé la lectura, y en promedio me dio
175.7 centímetros. En la segunda parte, para esta toma de medición, es para pacientes que se encuentran hospitalizados y que no pueden levantarse. Entonces lo que hacemos es medir en la parte, ubicar la parte media del esternón, hacer una ligera medición y tomar la distancia de la mano dominante del dedo medio, la puntita extendida, hasta la mitad del esternón, y lo multiplicamos por 2 y así tendríamos la envergadura en una persona que se encuentra en cama. La siguiente medida es la circunferencia media del brazo. Aquí es bien importante mencionar que previo a sacar la circunferencia media del brazo es necesario calcular o tomar la distancia de la longitud del brazo. El instrumento de medición que ocupamos va a ser una cinta métrica de fibra de vidrio, preferentemente que no sea flexible para que la medición nos lo dé lo más exacta posible, y es necesario que exista o que tenga un punto ciego esta cinta métrica, porque al ser circunferencias con el punto ciego y mediante la técnica cruzada de la cinta, que es pasar la caja donde viene toda la cinta por arriba para hacer una lectura más precisa. La técnica correcta para medir la longitud de brazo es que el paciente flexione el antebrazo hacia el frente en un ángulo de 90 grados, como en la primera fotografía, y se coloca la cinta en el vértice superior del acromion del omóplato hasta el olecranon del cúbito. De esta manera obtenemos la longitud del brazo. Esa longitud que nos salga la dividimos entre 2 y entonces ahí estaremos marcando el punto medio. Para tomar la circunferencia del brazo hay que pedir al paciente que mientras permanece de pie con el brazo relajado y sin flexión, se va a colocar la cinta suavemente en el punto que marcamos anteriormente a la mitad de la longitud del brazo. Tomamos la medición mediante la técnica cruzada y el promedio de estas tres mediciones fue de 30.03. Después sigue la circunferencia de muñeca. Igual necesitamos la cinta métrica, y la técnica correcta para esta medición es que el paciente permanezca de pie con el brazo extendido, con la mano relajada. Colocamos la cinta suavemente buscando la parte de la circunferencia de la muñeca, tratando de no presionar la cinta, y mediante la técnica cruzada tomamos la medición. El promedio de esta fue de 16 centímetros. En la anchura de codo, el instrumento que vamos a utilizar es un calibrador graduado Vernier de 2 cuchillas. En este indicador antropométrico obtenemos la distancia del codo mediante la flexión del brazo en un ángulo de 90 grados, con el fin de determinar la complexión de la persona. La técnica correcta es que con el brazo extendido hacia el frente y flexionando perpendicularmente al cuerpo, formando un ángulo de 90 grados, nos colocamos de frente a la persona, colocamos el vernier abierto de 2 cuchillas sobre los cóndilos del codo. Sin ejercer demasiada presión, tomamos la medida. El promedio de 3 mediciones fue de 6.4. Para la circunferencia de cintura es necesario igual una cinta métrica, y la técnica correcta para esta medición es que la persona permanezca de pie con los pies juntos y el abdomen relajado. Los brazos a los lados y el peso repartido en forma equitativa en ambos pies. Vamos a identificar el borde costral inferior y la parte superior de la cresta ilíaca. Y ahí marcamos, tomamos la medida, marcamos la mitad. En esa mitad vamos a encontrar el punto medio donde vamos a hacer la medición de la circunferencia de cintura. Aquí le pedimos al paciente que se quite la ropa para poder tomar una medición más exacta. Igualmente, mediante la técnica cruzada, hacemos la medición con la cinta métrica, tratando de no apretar. Se realiza la medición al final de una expiración normal. El promedio de esta medición fue de 82.1 centímetros. Para la circunferencia de cadera igual vamos a ocupar una cinta métrica, y la técnica correcta es que la persona debe estar de pie con los pies juntos. Vamos a identificar el punto máximo del perímetro de los glúteos y pasamos la cinta alrededor, y mediante la técnica cruzada se realiza la medición en el plano horizontal sin apretar la zona. Como promedio de estas mediciones obtuve 94.4 centímetros. Para la medición talón-rodilla o el largo de la pierna vamos a ocupar igual la cinta métrica. La técnica correcta para realizar esta medición es que el paciente permanezca sentado o recostado. Vamos a pedirle que doble su rodilla izquierda, la planta del pie se aplana contra el suelo o la cama y se forma un ángulo recto con la rodilla. Se eleva el talón y la hoja o fija del calibrador se coloca debajo de este. Como yo no tengo calibrador, lo que utilicé fue
la misma escuadra hacia abajo para tomar la parte baja del talón y medir desde la rodilla hasta el soporte de la escuadra. En esta medición obtuve de promedio 54.6 centímetros. Aquí es necesario aplicar una fórmula de predicción. Esta medición nos permite calcular la altura del paciente. Regularmente se utiliza para pacientes que permanecen hospitalizados. En esta fórmula necesitamos dos variables: la edad en años y la altura de la rodilla en centímetros. Para los hombres tenemos la ecuación de 64.19 menos 0.04 por la edad más 2.02 por la altura de la rodilla, obteniendo como resultado 173.76 centímetros. Para la siguiente medida, que es la circunferencia de pantorrilla, vamos a utilizar igual una cinta métrica mediante la técnica cruzada, de manera que podamos medir la máxima circunferencia que tiene la pantorrilla, donde el paciente permanece sentado o de pie con las piernas ligeramente separadas, distribuyendo su peso en cada una de ellas. Vamos a colocar la cinta métrica sin ejercer presión. Se da lectura a la circunferencia en la parte más prominente de la pantorrilla, obteniendo como resultado un promedio de las tres mediciones de 35.23. Ahora vamos a conocer cómo se miden los pliegues cutáneos. El primero es el bicipital. El instrumento de medición es un plicómetro. Nos va a ayudar a medir el grosor del tejido o pliegue mediante un pellizquito para estimar la reserva energética de grasa subcutánea en el bíceps. La técnica correcta es que la persona debe de estar de pie. Se realiza la medición de frente a nosotros con el brazo relajado del paciente. Tomamos como referencia la marca que usamos para hacer la circunferencia media del brazo. El pliegue se toma a la altura del bíceps, 1 centímetro superior a la línea marcada para la circunferencia del brazo con el plicómetro, obteniendo de medición un promedio de 4.3 milímetros. Seguimos con el pliegue cutáneo tricipital. De igual manera, vamos a pedir a la persona que esté de pie y en la parte donde hicimos la marca de la circunferencia media del brazo, vamos a tomar el pliegue sin soltarlo, ponemos el plicómetro, realizamos las mediciones y obtuve un promedio de 10.03 milímetros. El siguiente pliegue es el subescapular. Aquí debemos de ubicar con la persona de pie. Vamos a localizar el ángulo interno debajo de la escápula. En el eje longitudinal del pliegue debe de tener una inclinación más o menos de 45 grados con relación a la columna vertebral. Vamos a realizar el pellizquito y se mide con el plicómetro, obteniendo un promedio de 12.06. El siguiente pliegue cutáneo es el suprailíaco. Vamos a pedirle a la persona que de pie esté erguido con los pies juntos y los brazos ligeramente colgados. Ubicamos el punto situado sobre la línea axial media en un nivel entre la última costilla y el borde anterior superior de la cresta ilíaca, formando un ángulo de 45 grados hacia los genitales. Tomamos el pliegue y se hace la toma de medición con el plicómetro. El promedio de esta medición fue de 12.83 milímetros. Ahora bien, con los resultados anteriores, vamos a hacer la aplicación de las fórmulas predictivas antropométricas. La primera de ellas va a ser para calcular el índice de masa corporal. Indica alteraciones en el peso corporal con relación a la estatura. Para calcular este IMC es necesario contar con el peso de la persona y la estatura al cuadrado. La fórmula es el peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado en metros. Tenemos de peso 71.1 kilogramos y de estatura 1.74 metros, obteniendo como resultado un valor de 23.48 kilogramos sobre metro cuadrado, y la interpretación del índice de masa corporal para 23.48, que es el IMC del paciente, es que lo tenemos en un normopeso, de acuerdo a su índice de masa corporal. Ahora vamos a determinar la complexión corporal mediante la circunferencia de muñeca. Esta se calcula tomando como datos la estatura de la persona y la circunferencia de la muñeca mediante la siguiente fórmula: la altura en centímetros sobre la circunferencia en centímetros. Tenemos la altura, la circunferencia y el resultado nos da 10.89 centímetros. Revisando este esquema de interpretación, tenemos que la complexión con respecto al resultado que obtuvimos de 10.89, la complexión del paciente es pequeña. Ahora vamos a calcular el peso ideal y ocuparemos tres fórmulas. La primera es la fórmula de Robinson. Para hombres vamos a sustituir los datos y el peso ideal para la fórmula de Robinson es de 67.64 kilogramos. Haciendo el cálculo con la fórmula de Hamwick, obtenemos
un peso ideal de 71.59 kilogramos. Y en una tercera fórmula, la fórmula de Lorentz para hombres, sustituyendo los datos del paciente, obtenemos un peso ideal de 68.92. Ahora bien, debemos de sacar el promedio para el peso ideal sumando los tres cálculos anteriores y dividiéndolos entre 3, de manera que nos da 69.38 kilogramos. El peso actual del paciente es de 71.1, por lo que para su peso ideal está arriba por 1.72 kilogramos. Ahora calcularemos la masa grasa mediante la fórmula de Turning y Womersley, y se calcula el porcentaje de grasa corporal total, donde es necesario determinar la densidad considerando la edad y género en la siguiente tabla. Nuestro paciente tiene 18 años y es hombre, por lo que la fórmula encerrada en el círculo rojo nos indica la fórmula que se necesita aplicar para determinar la densidad, de manera que podemos conocer esta variable y poderla aplicar en el porcentaje de grasa corporal. Para calcularla necesitamos conocer los pliegues bicipital, subescapular, tricipital y suprailíaco, que los tomamos anteriormente. La suma de ellos nos da 39.22 y el logaritmo base 10 es de 1.59. Vamos a sustituir en la fórmula la variable d, nos da como resultado 1.061. Vamos a utilizarla para sustituirla en la ecuación de Turning y Womersley, un porcentaje de grasa corporal de 16.5. Bueno, para hacer la interpretación vamos a ocupar una tabla donde se establecieron los siguientes criterios por género de acuerdo al sistema propuesto por Lohmann en 1992, donde los hombres entre 16 a 20.9% de grasa muscular están en ligero sobrepeso. Ubicamos al paciente en cuestión en ligero sobrepeso, de acuerdo al porcentaje de grasa. Otro indicador antropométrico que nos ayuda a evaluar si hay un riesgo cardiovascular es el índice cintura-cadera, en donde necesitamos dos parámetros: la circunferencia de cintura en centímetros y la circunferencia de cadera en centímetros. Esto nos permite evaluar la distribución de tejido adiposo, prediciendo factores de riesgo y morbilidad. Los puntos de corte pueden ser usados para identificar el incremento relativo de riesgos para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Sustituyendo los resultados, tenemos un ICC de 0.86 y, de acuerdo al ICC que presenta el paciente, con respecto a los criterios de evaluación, sitúan al paciente con bajo riesgo. Después tenemos el índice cintura-talla y riesgo cardiovascular, en donde vamos a sustituir y tenemos como resultado 0.47. El criterio para definir el riesgo es si se presenta un índice cintura-talla mayor o igual a 0.55, por lo que, de acuerdo a estos criterios, nuestro paciente que tiene un ICT de 0.47 cae en el rango de sobrepeso, de acuerdo al índice cintura-talla. Y con los datos antropométricos presentados en la tabla A, vamos a dar una interpretación de los resultados. Los datos antropométricos determinan que el paciente está en normopeso de acuerdo al índice de masa corporal, con una complexión pequeña de acuerdo a la circunferencia de muñeca. Cabe mencionar que se encuentra con 1.72 kilogramos arriba de su peso ideal, de acuerdo a la estimación con las fórmulas predictivas de Robinson, Hamwi y Lorentz, el cual el peso ideal sería de 69.38 kilogramos. Al realizar la evaluación antropométrica mediante circunferencias de cintura y cadera, se obtuvo el índice de cintura-talla ICT, que determina sobrepeso y que es confirmado mediante el cálculo de porcentaje de grasa corporal, declarando al paciente con ligero sobrepeso. No presenta riesgos de problemas cardiovasculares. Finalmente, al realizar esta evaluación nutricional es necesario que, considerando los resultados, se hagan recomendaciones nutricionales para mejorar los hábitos alimenticios en el paciente, donde se considere un plan que cubra sus requerimientos nutricionales y finalmente en un futuro no tenga problemas de salud ni riesgos cardiovasculares. Como parte de las conclusiones finales, no solo de este trabajo, sino del aprendizaje adquirido a lo largo de
esta asignatura, puedo entender que no solo es pensar en el peso de una persona y no relacionarlo inmediatamente al sobrepeso u obesidad, ¿no? Y es en este sentido que la evaluación del estado nutricional debe de conocer sus 4 ejes principales, que son los exámenes antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Y sé que la antropometría es un recurso fácil y de bajo costo, pero sí se necesita de experiencia, y esta experiencia obviamente se tiene que adquirir con la práctica, que de poco o de nada sirve conocer la teoría si las técnicas que aplicamos son de manera incorrecta. Además de la importancia de poder reconocer y aplicar las fórmulas predictivas, pero sobre todo de llegar a una interpretación más certera. Y esto le permite al paciente ir un paso adelante en el estado de su salud. Aquí está mi bibliografía, les agradezco mucho su atención, les envío un cordial saludo.